Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio. El otro día me preguntaron, ¿qué le dirías a una persona si tuvieses entre 5 y 10 minutos? ¿Qué le contarías de la inversión inmobiliaria para que tuviese la máxima información comprimida y realmente lo que sería más importante para que esta persona pudiese iniciarse en este mundo sin cometer errores importantes? Pues bien, en este vídeo lo que os voy a dar son esos consejos prácticos, directos y muy al grano que yo daría para cualquier persona que todavía no se haya iniciado en este mundo. En primer lugar, te diría que no existe el inmueble para invertir perfecto. Todos los inmuebles tienen alguna pega, algo que les hace imperfectos, y esto es importante porque mucha gente se pasa mucho tiempo buscando, analizando y comparando, y al final llega a una especie de bloqueo, y esto es un gran problema. Tú tienes que tener en cuenta que el inmueble perfecto probablemente no exista, y lo que tienes que hacer es poner en la balanza ciertas cosas, y cuando una operación tenga sentido, entonces disparar. Lo que no puedes hacer es pasarte meses, incluso años, conozco a gente analizando inmuebles durante años y dejar pasar oportunidades que son lo suficientemente buenas. Muchas veces en la vida no hay que intentar la perfección, no hay que intentar llegar a tener un producto perfecto porque no existe, tienes que empezar de alguna forma. Por eso confórmate con lo que es suficientemente bueno para poder invertir. En segundo lugar, te diría que empieces cuanto antes. Ya sé que esto es muy típico, pero no lo digo solo por el poder del interés compuesto, ¿no? Porque sabéis que cuando uno empieza joven tiene más tiempo para que su capital vaya creciendo. Lo digo también porque es necesario que hagas tu primera transacción para empezar a aprender. Recordad que lo que aprendemos en libros o en vídeos como este está muy bien, es una base teórica y puede ser práctica, ¿no? Si hay ejemplos y todo esto, pero hasta que no te metas tú mismo en la transacción y aprendas todo lo que implica comprar un inmueble y gestionarlo, no vas a poder realmente avanzar como inversor inmobiliario. Por eso, otro consejo importante es que no lo aplaces demasiado por miedo y que empieces cuanto antes. En tercer lugar, te diría que es muy importante que entiendas cómo funciona el tema de la deuda y la inflación, porque un activo como un inmueble lo que hace es apreciarse por un lado, pero por otro lado también genera rentas. Estas rentas suben generalmente con la inflación, mientras que cuando firmas una hipoteca tipo fijo, la deuda se mantiene lineal, no crece. Por eso lo más normal es que si compras un buen inmueble, cada vez tu inmueble sea más rentable y, por ejemplo, aunque ahora a lo mejor estés consiguiendo una renta de 600 euros, es muy probable que en 20 años estés doblando esa renta porque la inflación habrá subido, pero en cambio tu deuda se habrá mantenido igual, con lo cual dentro de 20 años, al final de esos pagos hipotecarios, realmente estarás pagando algo que realmente no tiene prácticamente valor, y esa es una de las claves de la inversión inmobiliaria. En cuarto lugar, te diría que no tienes que comprar una vivienda como si fueses a vivir en ella. Yo siempre digo que la casa ideal es una mala inversión. Pero eso sí, yo te diría que comprases inmuebles en los que tú pudieses vivir, no te importase vivir, aunque no fuese tu casa ideal. Esto es lo que yo he hecho con los 4 inmuebles que yo tengo. Siempre he vivido en ellos, no son mis casas ideales, pero es que mi casa ideal nunca sería una buena inversión. Con lo cual, lo que he hecho y lo que yo recomiendo generalmente es comprar inmuebles que estén bastante bien, suficientemente bien, y cada uno será por distintas circunstancias o características, pero que no sean esa casa ideal y no te hipoteques en una casa de 300.000 euros cuando realmente eso va a lastrar tu capacidad de convertirte en inversor inmobiliario, porque vas a agotar tu barra de deuda, tu capacidad de deuda, y además es muy probable que no quieras meterte en nada más porque ya estarás muy ahogado y tendrás una carga mental bastante fuerte. Así que lo que te recomiendo es que te centres en inmuebles de precios medio bajos, algo decente, siempre busca inmuebles de calidad, pero nada demasiado caro que te lastre para siempre. En quinto lugar, te diría que no compres una casa para reformar si no tienes experiencia previa o conoces a gente de confianza. Mucha gente se cree que comprar una casa y luego reformarla es algo fácil y realmente no implica tantos problemas. Lo cierto es que implica muchos problemas y los costes se disparan. Por eso, para un inversor novato que empieza, en general, yo siempre recomendaría comprar un inmueble ya reformado o un inmueble que fue reformado en el pasado, a lo mejor hace 15 años, y esté en buen estado para alquilarlo directamente. Esto es muy importante porque cuando uno empieza no tiene por qué buscar la máxima rentabilidad, lo que tiene que hacer es aprender sin tomar riesgos excesivos. Y poco a poco, cuando te sientas un poco más cómodo y más familiarizado con todo lo que implica una inversión inmobiliaria, ya puedes, si quieres, meterte en ciertas reformas y hacer un poco de operaciones algo más complejas en busca de una mayor rentabilidad. Pero te recomiendo que busques inmuebles que sean fáciles de alquilar y que estén en un estado lo suficientemente bueno para que no implique mucho gasto, ni mucho esfuerzo, ni muchas complicaciones más allá de un lavado de cara.
En sexto lugar, te diría que no te obsesiones por comprar ese tipo de piso que ofrece unas rentabilidades brutales que le quieras contar a tus amigos y que te conviertan en el rey de la rentabilidad. No vayas ahí. Esto es muy importante porque muchos vídeos que verás en internet van a vacilar, van a alardear de esas rentabilidades extraordinarias y realmente no digo que no exista, se puede conseguir, pero no son algo habitual, son excepciones. Esta gente no te va a contar todas las malas operaciones que han tenido y una mala operación de ese tipo te arruina cualquier buena rentabilidad que obtengas en ese tipo de inmueble. No corras riesgos excesivos cuando estés comprando inmuebles y más cuando empiezas. Ten en cuenta que un inmueble que en teoría te puede dar una mayor rentabilidad es mucho menos líquido y vas a tener problemas si viene un mercado bajista para venderlo. Mucha gente dice, ¿qué más da si nunca lo voy a vender? Tú no sabes lo que te va a pasar en el futuro, con lo cual no hagas de un activo que es poco líquido y lo conviertas todavía en menos líquido. Eso es muy importante y hay que pensarlo, hay que pensar siempre en tu estrategia de salida. Por otro lado, también vas a tener una demanda de alquiler mucho más baja generalmente y tú, ya lo digo siempre, no tienes que optar por lo más barato, tienes que optar por lo más alquilable. La demanda del alquiler es lo más importante en un inmueble porque un inmueble, tenerlo un mes parado, te lastra toda esa rentabilidad extraordinaria que estás calculando. Así que no vayas a lo más barato y busca un activo que tenga una gran demanda de alquiler. Por otro lado, este tipo de inmuebles esconden muchos gastos de mantenimiento que o bien no lo sabes porque no tienes experiencia o simplemente pueden estar un poco ocultos. En cualquier caso, esas rentabilidades, cuando hay mucho gasto en mantenimiento, cuando se calculan en términos netos, se ven reducidas y no es oro todo lo que reluce. Por eso, si estás empezando, por estos factores que te acabo de comentar, no intentes convertirte en el rey de la rentabilidad. Los bancos al final lo que están haciendo es venderte un producto, venderte un préstamo y siempre las condiciones son mejorables. Esto es muy importante, lo comentaré en el futuro porque yo estoy en medio de una subrogación y llevo un montón de tiempo negociando, pero lo que quiero decirte con esto es que no te conformes con la primera hipoteca que te den. Compara muchas veces en múltiples sitios, incluso dentro del mismo banco. No te van a ofrecer lo mismo en la central, si lo haces online, que si buscas una sucursal en concreto. Ya haré un vídeo sobre esto porque me está pasando a mí. Y esto es muy importante porque al final, cuando tú eres capaz de negociar y sentirte cómodo haciéndolo, es una habilidad que te va a beneficiar muchísimo, ya que en la inversión inmobiliaria la negociación es muy importante. No solo obviamente para el tema de las hipotecas, pero también para el tema de las agencias inmobiliarias o directamente con el inmueble o incluso también a la hora de hacer una reforma. En todo lo que implica la inversión inmobiliaria vas a tener sin duda que negociar constantemente y por eso, en cuanto al crédito se refiere, es lo más importante que tienes que tener en cuenta, ya que recordad que diferencias del 0,5% entre hipotecas pueden significar miles o decenas de miles de euros a lo largo de la vida del préstamo. En octavo lugar, y muy importante, te diría que como no elijas bien al inquilino, vas a tener problemas. Recordad que el inquilino es lo que da valor al inmueble y muchas veces la gente se precipita por buscar a un inquilino porque dice, no quiero pasar un mes más en alquilar mi piso. Realmente esto puede ser un problema y el problema realmente te estás metiendo un poco antes si tienes un mal inmueble. Si tienes un mal inmueble, en consecuencia vas a tener que precipitarte o elegir a un inquilino que no es de tu agrado. Tenéis que pensar con sentido común. Si queréis un buen inquilino, vas a tener que ofrecer un buen inmueble. Si ofreces un inmueble mediocre, vas a tener un inquilino mediocre. Tenéis que pensar en eso porque realmente la inversión inmobiliaria puede ser una pesadilla si estás alquilando malos inmuebles. Y realmente esto pierde todo el sentido porque al final somos inversores inmobiliarios a largo plazo y queremos tener rentas pasivas. Las rentas pasivas pueden dejar de serlo si no eliges bien a un inquilino. En noveno lugar, te diría que no dejes perder un gran inmueble por pagar entre 10 y 20.000 euros más por él. Te explico por qué. La gente generalmente considera que cuando algo vale entre 10, 20.000, 30.000 euros más, directamente lo rechaza porque igual no entra dentro de su rango de rentabilidades o su rango de precios para la compra de un inmueble. Pero tened en cuenta que cuando uno compra un inmueble lo que hace es comprarlo de forma apalancada. Lo que quiere decir eso es que esa diferencia realmente no la pagas hoy, está financiada en el tiempo. Y cuando está financiada en el tiempo hace que sea mucho más fácil y más atractivo poder optar por un inmueble un poco mejor, por ejemplo, un inmueble que tiene terraza y otro que no, simplemente por el hecho de que cueste esos 30.000 euros más. Yo personalmente no lo perdería porque al final 30.000 euros más cuando están financiados, cuando tú tienes un coste de financiación tan bajo como el que tenemos actualmente y la inflación va subiendo con los años,
realmente esas rentas se van a disparar en el futuro. En cambio, como ya he dicho antes, la deuda se va a mantener constante y al final estás aplazando esos 30.000 euros en muchísimo tiempo. Con lo cual, esto es algo que a mucha gente igual le cuesta entender o igual no lo acaba de compartir, pero en mi opinión, si yo puedo comprar un inmueble joya por 30.000, 20.000 euros más que un inmueble del montón, sin duda voy a pagar ese extra y me aseguro un inmueble de alta calidad, gran demanda de alquiler y con rentas que en el futuro se van a disparar, ya que son inmuebles que son más exclusivos y hay mucha menos oferta de ellos. Y en último lugar, y súper importante, compra cerca de donde vivas. Esto es súper importante, más que nada porque yo siempre lo digo, tienes que ser un experto de la zona en la que compres. No vayas a barrios que no conozcas porque las rentabilidades son superiores. Si vas, más te vale que los estudies a fondo, y cuando digo a fondo no quiero decir que te pases un día por la zona. No. Tienes que conocerlo todo a fondo, la demanda, la oferta, el tipo de inquilinos que están alquilando allí, cómo han crecido los precios en los últimos años. Todo es importante. Entonces intenta centrarte en tu vecindario o barrios adyacentes que conozcas mejor y si obviamente ellos no son nada rentables, pues sí, ponte a explorar otros barrios. Pero mucha gente el error que comete, sobre todo cuando empieza, es creer que da igual donde inviertas, que los barrios donde inviertas no importan y realmente importan mucho. Importan porque cuando tú conoces un barrio muy bien es muy fácil hacer una inversión y no equivocarse y no tomar esos riesgos innecesarios. Y aparte, si te alejas mucho, al principio vas a estar gestionando tú los inmuebles y si tienes problemas o si tienes que visitar el inmueble, va a suponer una pérdida de tiempo importante que tengas que desplazarte cada vez a esos inmuebles. Obviamente esto va a depender un poco de cómo esté tu zona o tu ciudad en cuanto a las oportunidades que tengas de inversión, pero sin duda empieza por zonas que tú conozcas y lo más cercanas a donde tú residas. Hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, de momento esto es una introducción para aquellas personas que no hayan invertido en inmuebles o que estén empezando ahora. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto, recordad siempre invertir con sentido.